Bien, Listen. Bueno, les doy la bienvenida a esta nueva clase virtual del área de lengua y literatura, ¿ya? Vamos a esperar un minuto para que se conecten el resto de sus compañeros, ¿sí? Ok, Listen. Muy gentil, gracias de su parte. Bueno, mis estimados estudiantes, ya hemos esperado un tiempo prudente para esperar que el resto de sus compañeros se conecten. Me gustaría que, por favor, prendan la camarita para poder iniciar la clase, ¿sí? Bueno, vamos a dar inicio a la clase del área de lengua y literatura. Les saluda la licenciada Isabel Pivaque del área de lengua y literatura, ¿sí? Mis estimados estudiantes, el día de hoy vamos a hablar sobre el texto, su estructura, tipos de texto. Dentro de los tipos de texto tenemos el argumentativo, el descriptivo, el expositivo, el instructivo y el narrativo, ¿no es cierto? Vamos a ver qué es un texto. El texto se deriva del término latín textum, que significa tejido. Tejido es un tramado de palabras unidas coherentemente por conectores lógicos que forman proposiciones y párrafos y a su vez forman capítulos o libros enteros, ¿no es cierto? Entonces eso es un texto. Dentro de su estructura podemos decir que persigue una intención, ¿no? Elaboramos un texto, lo hacemos con un propósito determinado, ¿no es cierto? Las ideas de cada párrafo, deben guardar relación entre sí, o sea, tienen que tener coherencia para poder ser leídos, ¿no es cierto? También debemos respetar las normas gramaticales y la ortografía para poder elaborar un texto. El vocabulario que vamos a utilizar debe ser el adecuado, ¿no es cierto? Y todos los párrafos tienen que tener un orden lógicamente, ¿no es cierto?, para poder ser expresado. Dentro de los tipos de texto tenemos el texto narrativo, como les dije antes, el texto descriptivo, el texto expositivo, el texto argumentativo y el texto instructivo. Vamos a ver de qué se trata el texto narrativo. Es un relato en prosa de hechos reales o imaginarios, con un número determinado de personajes, tiempo y espacio, ¿no es cierto? Podremos decir que los tipos de texto narrativo tienen los siguientes elementos, que son narrador, personaje, espacio y tiempo. Señorita Jiménez, dentro de los elementos del párrafo, ¿qué función hace el narrador? ¿Dentro de qué me dijo Listen? Dentro de los elementos del texto narrativo, ¿el narrador qué función hace? Narrar la historia. Muy bien, exactamente. El narrador es el que cuenta la historia, ¿no es cierto? También tenemos lo que es el personaje, que son los protagonistas de la historia. También tenemos un espacio,
es el lugar donde van a ocurrir los hechos, y el tiempo, que puede ser pasado, presente o futuro, ¿no es cierto?, donde vamos a narrar nuestro texto narrativo. Se clasifican en protagonista los personajes, ¿no? Protagonista, antagonistas y secundarios. Protagonista, señorita Beltrán, ¿me podría ayudar diciendo cuál es la función del protagonista? Pues sería realmente como, hay varios personajes, pero en sí el protagonista es el que protagoniza la historia, o sea, el principal. Exacto, Personaje. muy bien, muy bien. Es el personaje principal. ¿Y el antagonista, señorita Elsa? Ay, estoy perdida. ¿Dónde está? Dentro del texto, ¿dónde estaba Lice? El antagonista, ¿qué personaje ocupa dentro del texto narrativo? No sé, recién ingresé. Ya, el antagonista es el oponente al protagonista, ¿no es cierto? Es como esas caricaturas, ¿no es cierto?, del bueno y el malo. Entonces el antagonista es el oponente, el que va a hacer que haya dentro de la narración un problema, ¿no es cierto? Es el oponente. Y el secundario, se podría decir que el secundario tiene una menor importancia, pero en ciertos episodios toma relevancia, ¿no es cierto? Podemos decir que en los textos narrativos cuentan una sucesión de hechos que reciben el nombre de argumento, que tienen tres partes fundamentales, ¿no es cierto? El inicio, un nudo y un desenlace. Si hablamos del inicio, es donde hacemos la presentación de los personajes, ¿no es cierto?, donde iniciamos a narrar nuestra historia. Y podríamos decir que el nudo es donde se desenvuelve una problemática dentro de la narración. Y el desenlace, podríamos decir que es donde se resuelve la trama, ¿no es cierto? Y podríamos decir que podremos tener un final feliz, ¿no es cierto?, dentro de lo que es el texto narrativo al momento de redactar. Dentro de los tipos de textos narrativos tenemos el cuento, una fábula, las novelas, la biografía, crónica, diario y mitos, ¿no es cierto? Todos estos que tengo enlistados aquí son los tipos de textos narrativos. Por ejemplo, señorita Jiménez, si hablamos de una biografía, ¿de qué tipo cómo usted me define una biografía? La descripción de una persona. Exactamente. Vamos a describir la vida de una persona, ¿no es cierto? Muy bien. Continuamos. A continuación vamos a ver lo que es el texto descriptivo. Es una presentación lingüística de un ser. Es un relato de cómo son los personajes, las cosas, los lugares y situaciones. Se utilizan en el interior de un texto, ¿no es cierto? Cuando nosotros hablamos de texto descriptivo, esto nos está diciendo que debemos describir, más bien sea una persona, una cosa o un lugar, ¿no es cierto? Pero tenemos que tener concordancia al momento de redactarla. Ahora, vamos a ver cómo se realiza un texto descriptivo. Lo primero que debemos de hacer es observar, ¿no es cierto? Dice, bien, el objeto que describe intenta descubrir qué es aquello que queremos describir y qué características que tiene. Por ejemplo, yo quiero describir un objeto, un lápiz, ¿no es cierto? Que es un lápiz de color negro, ¿no es cierto? Que es puntudo. Entonces, estamos haciendo una descripción. Tenemos que ordenar las ideas teniendo en cuenta de cómo queremos presentar aquello que queremos describir, de lo más general a lo más específico, o de lo más importante a de lo más específico a lo más importante, ¿no es cierto? De lo general. Lo general es un lápiz, ¿no es cierto? Y si vamos a hablar de lo específico, que es un lápiz que tiene punta, ¿no es cierto? Ya vamos describiendo más el detalle de lo que del objeto, ¿no es cierto? Ahora, presentar aquello que hemos descrito en las dos primeras fases, ¿no es cierto? Aquí yo les he puesto un pequeño ejemplo, ¿no es cierto? A primera vista, señorita Elsa, ¿qué ve usted en la imagen?
A un cachorrito. A un perro, ¿no es cierto? ¿Y cómo usted haría un texto descriptivo de esta imagen que le estoy presentando? Es de que es un perro grande, de color negro, Ujú. azabache, su pelaje es abundante, o sea, está describiendo cómo es el perrito. Exactamente, eso es un texto descriptivo y tenemos que usar el vocabulario adecuado, las palabras adecuadas para poder hacer el texto, ¿no es cierto? Aquí estamos haciendo una descripción del perrito, ¿no es cierto? Estamos hablando que es un perro grande, que su pelaje es negro, ¿no es cierto? Que tiene 4 patas, ¿no es cierto? Y estamos hasta poniéndole el nombre, ¿no es cierto? Empezamos de lo general hacia lo específico, ¿no es cierto? Continuamos. Ahora vamos a ver lo que es el texto expositivo. Dice, un texto expositivo es aquel que pretende informar al receptor de temas de interés, tratando de dar respuesta a preguntas tales como ¿qué?, ¿cómo? Y ¿por qué? Presentando además una serie de ideas que aclaran o explican conceptos y argumentos. Al momento nosotros de realizar un texto expositivo, tenemos que tener claro que nosotros tenemos que profundizar nuestros conocimientos, ¿no es cierto? Que tenemos que basarnos en libros, como apoyo también en citas bibliográficas para podernos guiar y poder sustentar nuestro texto, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Cómo va estructurada? Con introducción, desarrollo y conclusión. En la introducción, este tiene que ser de un tema de interés para que la persona que va a escuchar nuestra exposición o nuestro texto expositivo preste atención a lo que nosotros estamos exponiendo, ¿no es cierto? Ya, dentro del desarrollo tiene que tener un orden lógicamente de ideas, ¿no es cierto? Los párrafos para que pueda ser leído. Y de igual forma tenemos que recapitular lo expuesto y tener una conclusión concreta hacia lo que nosotros queremos dar a conocer. Dentro de los textos expositivos tenemos los históricos, que dentro de los históricos tenemos monografías y biografías. También tenemos los periodísticos, que son la noticia, una crónica, un reportaje o una entrevista. Y los escolares tenemos enseñanza escolar, reportajes de investigativos, ¿no es cierto? Entonces, dentro de los textos expositivos podemos decir es cuando ustedes van a hacer una exposición, ¿no es cierto? Que tiene que ser un tema de interés para las personas que van a escuchar o van a leer su exposición, ¿no es cierto? Textos argumentativos. Son textos que expresan opiniones o los rebaten con el fin de persuadir al lector. Su función es demostrar una tesis o convencer al lector, ¿no es cierto? Ustedes al momento de realizar un texto argumentativo tienen que sustentar, tienen que defender, como quien diría, su tesis, ¿no es cierto? Por ejemplo, ustedes elaboran una tesis, ustedes saben el porqué de ese tema. Hablemos de un ensayo, por ejemplo. Vamos a hablar sobre el agua, ¿no es cierto? Ustedes ya saben las características del agua, el por qué, si se está contaminando, el por qué se está contaminando. Entonces ustedes van a ir sustentando cada uno del por qué ustedes realizaron un ensayo sobre el agua. Dentro de los tipos de textos argumentativos, tenemos el texto científico y ensayos. Textos periodísticos como los artículos de opinión. ¿Ustedes sí han visto en los periódicos los artículos de opinión o los editoriales? ¿Sí se han percatado? Sí, sí, listen. Ya, estos son tipos de textos argumentativos. También tenemos los textos políticos, los textos jurídicos y los debates. A continuación les voy a dar un ejemplo de cómo deben elaborar un ensayo que están dentro de los textos argumentativos. Hoy vamos a tratar un tema muy importante en el ámbito de la comunicación, el ensayo. Probablemente con frecuencia escuches la palabra ensayo, pues haces un ensayo cuando vas a participar en una obra de teatro y usas tu voz de ensayo en las clases de ciencia. Pero, ¿qué es un ensayo en literatura y comunicación?
Al terminar este video tendrás la información necesaria para elaborar tu propio ensayo. Veamos. El ensayo es un género literario, el cual consiste en una exposición general y sintética acerca de un tema. Puede ser de historia, ciencia, política, etc. Requiere del uso del pensamiento y la generación de una opinión. Normalmente lo utilizamos en escritos académicos, pues es común redactar en prosa nuestras reflexiones y puntos de vista. El ensayo tiene 3 características principales. El contenido debe ser relevante y bien documentado. Requiere de argumentos bien fundamentados, además de utilizar un lenguaje correcto y adecuado. Pero, ¿cómo se estructura un ensayo? El ensayo contiene una introducción, la cual implica un acercamiento al tema, presentar el propósito. El desarrollo consiste en la declaración general del tema, la argumentación mediante un análisis, una comparación, por mencionar algunos ejemplos. La conclusión es el momento para recapitular o hacer un resumen de las ideas previamente trabajadas. La elaboración de un ensayo lleva todo un proceso, donde el primer paso es la generación de ideas. Después, tendrás que ordenar las mismas. Luego, elaborar una estructura para pasar a la redacción en prosa y disponer tu escrito a papel, para finalmente enfocar tus ideas. El siguiente decálogo de redacción te será muy útil para la futura elaboración de tu ensayo. Se recomienda que no tengas prisa, utilices el papel como soporte, emborrona lo necesario, piensa en tu audiencia, deja la gramática para el final. Dirige tu trabajo, fíjate en los párrafos, repasa la prosa frase por frase, ayuda al lector a leer, deja de repasar tu escrito para una revisión posterior. Finalmente, recuerda, adquiere tu propio estilo, elige vocabulario correcto, explica tus ideas brevemente, no emplees 20 palabras cuando puedes emplear 10. Explica con sencillez y claridad, por ejemplo, párrafos que no excedan de 10 líneas y se puedan prestar a confusión. Y ahora, ¿están listos para elaborar su ensayo? Espero pronto recibirlos. Listo, mis estimadas. Entonces, así como es como se debe los pasos a seguir para elaborar un ensayo, ¿no es cierto? También tenemos los textos instructivos. Los textos instructivos son aquellos que se refieren a la secuencia de indicaciones sobre cómo llevar a cabo una determinada acción. La complejidad de los mismos varía dependiendo del objeto a manipular o las acciones a realizar. Este tipo de texto instructivo él nos enseña y nos explica cómo armar algo. Ustedes han visto los recetarios, ¿no es cierto?, que tienen imágenes y una secuencia de indicaciones, ¿no es cierto? Entonces, ese es un texto instructivo. Aquí yo les he puesto un pequeño ejemplo de un texto instructivo donde hacemos el procedimiento de lavado de manos, ¿no es cierto? Incluso este tipo de textos ustedes lo han visto en ciertas partes, ¿no es cierto? Como es en los hospitales, ¿no es cierto? Esos son textos instructivos. Aquí nos está diciendo cómo lavarnos las manos, las indicaciones paso a paso. Entonces el texto instructivo tiene un título, imágenes y una secuencia de pasos a seguir, ¿no es cierto? Ese es un texto instructivo. Listo, mis estimadas, eso es en relación a los tipos de textos que hemos visto el día de hoy, como les di las indicaciones de cómo la elaboración de un ensayo y qué es un texto en sí. Si tienen alguna duda o inquietud. Disculpe, Lice. Dígame. En el libro, diré en el módulo, donde es el texto dialogado, ¿hay ¿Ya? otro nombre aparte de eso? Porque yo no encuentro, no sé, será que no veo en mi libro.
Ah, sí, también tenemos el tipo de texto dialogado. El tipo de texto dialogado es aquel que interactuamos las dos, o sea, algo como lo que estamos haciendo las dos personas en este momento. Usted me pregunta, yo contesto. Ese es un texto dialogado. Pero, por ejemplo, yo llamo a alguien, pregunto por esa persona, le doy una explicación del por qué le estoy llamando. Ese es un tipo de texto dialogado. Ay, Sí, mi estimada. ¿Alguna otra gracias. inquietud? No, listen. Oh, claro. En relación al trabajo que están realizando dentro de la plataforma, ¿han tenido algún inconveniente? ¿Será que No, me puede ayudar con el cuadro? Cuadro desea, mija. El cuadro en la primera pregunta que dice la descripción de los textos. ¿Ya? En esa parte, ahí me parece que hay que, o sea, creo que hay que describir cada cada texto narrativo. O sea, ¿Ya? de los textos que nos está diciendo ahorita. ¿Ya? Listo, yo ya les verifico la información y yo les transmito, ¿sí? Ok, Liz. Ya. Y en relación a lo otro, ¿ya pudieron realizar lo que es la tarea 1 y 2? Sí, listen, yo eso ya o sea, ya está. Para mí, o sea, solamente está de enviarle nomás. Ya. Verán, tendrán en cuenta y presente que deben de realizar todas las tareas hasta el 3 de octubre, que se culmina lo que es la unidad 1, ¿no es cierto? Ujú. Deben de tener presente eso, también rendir la evaluación de final de unidad. Tienen habilitado hasta las 12 de la noche del 3 de octubre para que puedan realizar la evaluación de final de unidad. ¿Sí tiene presente? Disculpe. La evaluación, dijo Lisa. Ujú. Tienen que realizar Es una evaluación de final de unidad de todas las materias. ya. Ajá. ¿No se ha Ay, percatado? no, Lisa, en esa parte no. Sí, deben de revisar. Dentro de la unidad 1 tenemos una tarea que es del tema 1 y 2. También Ujú. tenemos un cuestionario. Esa es la primera fase, ¿no es cierto? En la Ya. segunda fase tenemos la tarea del tema 3 y 4, donde deben de realizar el cuestionario, la tarea, y ahí está la evaluación de final de unidad de todas las materias. Deben de realizarla hasta el 3 de octubre. Ya está habilitada desde el 19. Ya. Lisa, una pregunta. Dígame. ¿La evaluación está basada en los cuestionarios que estamos resolviendo? Así es, mi estimada. Está basado en el cuestionario que ustedes están realizando. Ah, ya, Lisa, gracias. Un gusto. ¿Alguna otra inquietud o duda? No, de mi parte no, Lisa. Listo. Creo que todo les quedó claro y para mí ha sido un gusto verlas. Espero en la siguiente clase que si tienen alguna inquietud o duda para poderles ayudar. ¿Sí? Ok, Lisa, gracias. Para mí que tengan un excelente día y bendiciones. ¿Sí? Gracias. Igualmente, Lisa. listo, gracias.